Hola, ¿cómo están? Pues vamos a seguir platicando sobre la cultura de la inclusión, la cultura de discapacidad que pues tanta falta nos hace en nuestras aulas y bueno, en toda la sociedad. Vamos a compartir la pantalla. Pues bienvenidos a esta sesión. Ya platicábamos que el reto es poder vivir en la diversidad, pero valorando todas estas diferencias que podemos encontrar en todos lados. Y tenemos que ir construyendo esta escuela que abrace la diversidad y ahora con esta dignidad humana. Ya no es la oportunidad de ese tipo de personas, es porque tiene toda su dignidad pertenecer aquí, a la escuela, por justicia social y esta participación comunitaria. Si no participan desde los papás, los compañeros, ¿no? El personal de mantenimiento, de intendencia, a todos nos toca participar en la inclusión, porque si llega un alumno en silla de ruedas y el jardinero que estaba regando deja la manguera, pues no va a poder pasar la persona en silla de ruedas si la deja ahí a la mitad del camino. ¿No? Entonces, toda la comunidad tiene que participar, los vecinos, pues viene el alumno en silla de ruedas o el alumno con discapacidad visual y se encuentra la ventana abierta, se estrella con la ventana o dejaron el coche así en batería, pues no puede pasar el de la silla de ruedas. Todos tenemos que participar para lograr pues esta escuela equitativa, esta escuela que sea, ¿no? Para todos. Entonces, tenemos que trabajar en esta cultura de discapacidad. Ahí tenemos una definición de cultura, puede ser para cualquier cultura. Si hablamos de cultura mexicana, pues la cultura caracteriza a una sociedad, pues los mexicanos, en un periodo determinado, pongamos hoy 2025, engloba modos de vida. eh, Imagínense una persona a lo mejor con discapacidad visual, pues siempre va a tener las llaves ahí en un clavito junto a la puerta, porque si no, ¿cómo las busca a la hora de un temblor? Pues no las puede dejar en cualquier lado. Entonces, tiene un modo de vida distinto, a lo mejor en la casa de una persona sorda, pues cuando tocas el timbre se prende adentro la luz, no va a sonar una chicharra. Entonces, tienen modos de vida distintos. Aquí en México, pues tenemos un modo de vida, por ejemplo, aquí comemos a las 2 de la tarde, en Costa Rica comen a las 12, en Alemania a lo mejor a las 7. Entonces tenemos modos de vida distintos. También celebraciones, pues en México tenemos 80.000 celebraciones, ¿no? Desde el Día de Muertos, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día de la Independencia, el Día de la Revolución Mexicana. Pues tenemos muchas celebraciones, pues igual tenemos en cuestión de inclusión. ¿Cuál es el día más importante en discapacidad? El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad, pero también empezamos desde enero. El 4 de enero fue el día que nació Luis Braille. Entonces, se celebra ese día porque Luis Braille inventó este sistema, ¿no? Que ahora lo usan a nivel internacional. Pues ese día, ¿cómo lo celebramos? Pues hay que mandar una cartita en braille, se lo mandas a alguien que quieras con su abecedario, pues difundir este sistema. El 18 de febrero, el día del Asperger, el 1 de marzo, el día de la silla de ruedas. ¿Qué podemos hacer ese día? Pues llevar una silla de ruedas a la escuela y los sentamos a todos que vivan y nos demos cuenta de lo que falta en cuestión de accesibilidad. El 21 de marzo, el día del síndrome de Down, ese día que hay que hacer, pues ponerse un calcetín amarillo, un calcetín azul en el otro lado, un zapato de uno, un zapato de otro, unos zapatos de diferentes colores. Aquí lo importante es visibilizar que no importa que un día te equivoques, no pasa nada, ¿no? El día del trastorno bipolar, el día del autismo, bueno, pues se pintan muchas catedrales ahí de azul, es que es su color. El día del Parkinson, el día de padres sordos, el día
los deportes para personas ciegas. Bueno, tenemos tantos fechas. ¿Por qué son importantes? Porque son las que podemos tanto hacer una actividad en la escuela e ir creando conciencia y cultura, porque a veces, pues si no se conoce qué es un síndrome de Rett o un síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Prader-Willi, pues podemos enseñar a nuestra comunidad educativa y podemos buscar alrededor en otras comunidades o mm, ir empezando a hacer redes de apoyo y buscar alguna asociación que nos den una plática, que nos hagan una actividad para ver qué es cada una de estas discapacidades. El 10 de junio es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, pues ese día aprendamos todos a decir nuestro nombre, ¿no? El 27 de junio es el día que nació Helen Keller, ¿no? Entonces es el día de sordoceguera, ella era ciega y sorda, y poder difundir que una persona ciega y sorda pues también puede estudiar como Helen Keller. Tenemos el 26 de julio, el día del síndrome de de frágil, el 16 de agosto de la esquizofrenia, el 12 de septiembre de la mujer con discapacidad. Bueno, ahí tenemos varios días, el 15 de octubre, el día del bastón blanco, ese día también podemos taparles los ojos a todos los alumnos, maestros, salir a dar un recorrido ahí al patio, ¿no? Poner ahí algunas cosas que les dificulte un poco el paso para que pues vivan lo que vive una persona con discapacidad visual, ¿no? Y me faltan muchos, el 28 de octubre, el Día de las Personas de talla baja, el 28 es el Día Nacional del Sordo, y bueno, el 3 de diciembre, que les decía, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues ahí hacemos una semana de actividades, preparamos desde antes proyectos con los alumnos para poder hacer ese día esta visibilización. Entonces también tenemos celebraciones de arte, pues México está lleno de arte, ¿m? Con todos nuestros artesanos y pintura, escultura. También en discapacidad hay arte, fotógrafos ciegos, pintores sin manos, invenciones, tecnología. Pues aquí en México hasta la televisión se inventó. Hay mucho de invenciones. En discapacidad, pues existe la tiflotecnología, existe la domótica, hay muchas cosas, sistemas de valores, pues aquí somos muy educados, dejamos pasar primero a la mujer, abrimos la puerta, llegamos, saludamos, ¿no? Con nuestros protocolos de hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues igual lo tenemos que aprender en el área de discapacidad, pues que yo sepa saludar en lengua de señas, que sepa cómo saludar a una persona con discapacidad visual. Primero, ¿no? Toco su mano y la saludo. Entonces tenemos que aprender también todos estos sistemas de valores porque forman parte de la cultura. Formas de comunicarse, pues aquí en México hablamos, ¿no? 40 lenguas. Pues también en discapacidad, pues tenemos que tener la cultura para saber hablar lengua de señas, para saber escribir en lectura fácil, para saber utilizar un tablero de comunicación, aprender el sistema braille. También hay formas de comunicación distintas, derechos fundamentales del ser humano, que pues hablamos ya de derechos, tenemos tradiciones, creencias, pero lo más importante es identidad, que nos sintamos los mexicanos orgullosos de ser mexicanos. Igual tenemos que ver cómo hacemos para que nuestro alumno con discapacidad se sienta orgulloso, que se le llene la boca de decir, tengo discapacidad, soy sordo, soy ciego, ¿no? Que dentro de su identidad sepa que tiene ese rasgo distintivo, ¿no? Que habla purépecha, que habla lengua de señas, que habla, o sea, tiene esa diversidad que le da riqueza, ¿no? Eso es lo que tenemos que crear en nuestras aulas para que no existe el bullying y le empiecen a decir, ahí viene el cieguito, ahí viene el gordito, ahí viene, pues tenemos que ver cómo vamos a crear dentro del aula, qué estrategias tenemos que hacer para valorar a las personas. Cuando no las valoramos, pues es falta de cultura. Si vemos que se están burlando de un niño, ¿no? En situación de obesidad y se burlan, y el gordito, y el no sé qué, y vemos toda la cantidad de
insultos o cosas que les dicen, pues hay que prepararlos. Yo sé que a lo mejor un niño que su papá ¿no? tenga diabetes, tenga algún problema de tiroides y vea lo que vive la mamá, los citas al médico, todo lo que está pasando la familia con situación de obesidad del papá, pues cuando vaya a la escuela y vean que molesten a un niño, yo creo que es el que lo va a defender, va a decir, pues si yo vivo en casa todo esto, lógicamente no voy a dejar que molesten a mi compañero porque ya tiene los conocimientos. Entonces, es una gran responsabilidad de nosotros el llevar todos estos conocimientos, toda esta cultura, pues dentro del aula. Ujú. Hay cuatro elementos que tienen todas las culturas. La cosmovisión, que es esta visión correcta, eliminar este asistencialismo de pobrecitos, ¿no? que tienen discapacidad, forma de expresarse, pues aprender ¿no? nuestra lengua de señas, atenciones y deferencia, pues que voy a cambiar dentro de mi escuela para que pueda entrar un alumno con discapacidades, de cómo voy a organizar el salón. Si tengo un alumno con discapacidad auditiva, pues lo siento en forma de herradura para que el alumno sordo pueda ver los labios de todos los compañeros. Yo como maestro no me voy a dar la espalda a escribir en el pizarrón, no me va a leer los labios. Tengo que tener atenciones distintas con cada uno de mis alumnos. Y educación y buen trato, pues tengo que saber saludar ¿no? a los papás de mi alumno que son sordos hola, buenos días, bienvenidos a la escuela, muchas gracias, de nada, adiós. Saber lo básico para atender con educación y buen trato. Lo vemos en nuestra cultura mexicana, pues tenemos una cosmovisión como mexicanos, tenemos creencias, el Día de Muertos ponemos nuestra ofrenda y sabemos que va con flor de cempasúchil. Tenemos formas de expresarnos, decía 40 lenguas, atenciones y deferencia, educación y buen trato. Siempre saludamos, nos despedimos, nos señalamos, nos decía nuestra abuelita, no señales. Tenemos que tener elementos para, para tener una cultura. ¿Mm? Vamos a ver este video. There's no habit. It's easy if you try. No. Imagine all the people living life once again. Imagine, you know, it's not hard to do. Nothing hard to do. I
Pues vemos ahí un muy buen ejemplo de, aparte de lo que podemos hacer en nuestras escuelas para llegar a unificación, y vemos integración, pues estaban en un salón dos, ¿no? Los sordos y las personas oyentes. ¿Mm? Estaban integradas dándoles la oportunidad a los sordos que cantaran en lengua de señas. ¿Mm? Pero luego se nos convierte en inclusión. ¿Mm? Empieza la muchacha a cantar, allá los sordos, aquí los oyentes, pero ya conviviendo en conjunto. Y termina en unificación, todos cantando en voz, los que pueden, todos cantando en señas, los que pueden, los otros tocando instrumentos. ¿Y cómo es? Pues solo con la cultura. No podríamos lograr, ¿no?, algo así sin cultura, porque tienen que saber lengua de señas, tienen que saber cantar, tienen que saber tocar instrumentos, tienen que saber convivir. Imagínense todo lo que hay que saber para terminar en la unificación. Solo con la cultura vamos a poder llegar a esto. Y nos damos cuenta cuando alguien tiene cultura de, de discapacidad, lo vemos desde los términos, cómo se dirige a las personas con discapacidad. No, es que estas personas, quiere decir que no los ve igual a él, ¿no? Es que ellos, ya de que lo ve ellos, pues pareciera que vive en dos mundos, ¿no? O utilizamos a veces peor, cosas muy peyorativas, el inválido, imagínense que no vale nada, el minusválido. Entonces, para evitar estas connotaciones peyorativas y que son a veces muy discriminatorias, ¿no? Tengo un alumno, este, bueno, tengo alumnos normales y imagínense, alumnos normales y el otro, ¿no? Entonces, la construcción del concepto que tenemos, del significante, pues influye en lo que estamos diciendo. Tenemos que platicar mucho ahí con los papás que luego dicen, es que mi hijita que es especial, ¿y su otra hija no es especial? No, ella no. Pues como todos nuestros hijos son especiales, ¿no? Y le queremos decir especial al que tiene discapacidad, pero si ahorita le estoy diciendo que es el niño especial crece como el adolescente especial, entra a trabajar como el especial y en el trabajo pues no lo quieren, ¿no? Va a decir, pues este que es especial, yo que soy especial, ¿a qué hora llego? A la hora que quieras. Y los otros sí tienen que llegar temprano y checar. Entonces, para que no haya esas prácticas discriminatorias, los tenemos que enseñar desde la escuela. Maestra, maestro, yo que estoy así, ¿cuándo le entrego la tarea? Pues si quieres una semana antes. No, pero es que estoy así, así como. Ahora ya no hay pretexto, no decir, es que como tengo discapacidad visual, me tardo en leer el libro. Pues no, ahora te lo voy a mandar, ¿no? En Word lo lees con tu programa lector, ya sea NVDA o JAWS, y lo puedes leer más rápido, entonces me lo vas a entregar más antes que tus compañeros. Eres más rápido o rápida, ¿no? Entonces tenemos que ver qué términos vamos a decir en la escuela desde los mismos compañeros. Hay que poner ahí reglamentos de qué palabras podemos usar y qué no, ¿no? Maestra, es que el loquito, le está pegando al otro. Pues, ¿cómo que el loquito? ¿No? Tenemos que ir creando en nuestras escuelas esta cultura para que después, pues, no crezcan, sea el próximo secretario o secretaria de educación y pues no tenga conocimientos ni para, ¿no? Vamos a poner el presupuesto para la tiflotecnología. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que no saben qué es tiflotecnología? Yo lo aprendí aquí en mi escuela. Mi maestra era buenísima para la tiflotecnología y nos dejó hacer unas aplicaciones. Decimos, tienen que tener los conocimientos, tienen que tener esta cultura, decíamos, para que la siguiente generación pues lo tenga. Y pues este término que usamos tiene fuerte resonancia social, que son niños especiales, ¿no? Imagínense que va a decir ahí el más rico del mundo, necesitamos que nos done, ¿no?, equipos para nuestros niños especiales. Pues si son especiales, que busquen su dinero. Me imagino que si son especiales, vuelan, se hacen transparentes, si es algún niño especial. Entonces tenemos que utilizar muy bien la terminología porque eso es como nos
es nuestra construcción de los conceptos, eso es lo que vamos a ir pensando y es lo que vamos a ir heredando a las siguientes generaciones. Entonces veamos tantos términos que hay y que no tenemos que usar: inválido, que no vale. Bueno, minusválido, sí, sí vale, pero vale poquito. Pues no. El sordomudo, pues no existen los sordomudos. Ya Alexander Graham Bell en 1880 dijo que no existen los sordomudos, simplemente son sordos. Por eso ahora hay terapeutas de lenguaje que les enseñan a hablar. No existe el sordomudo. El discapacitado es muy ofensivo. A ver, la antiojuda, a ver, el pelón, dime. Pues no nos dirigimos a alguien por su característica física: el pelón, la antiojuda, el gordo. No, no decimos mi alumno el discapacitado, mi alumno fulanito, tiene un nombre. Y a veces por estos memes que traemos en la cabeza, pues normalmente cuando queremos hablar de un alumno con discapacidad decimos la discapacidad. Es que mi alumno el cieguito, pero cuando nos referimos de Anita o de Alonso, pues sí, este Alonso, ya ves que es terrible, pero de que tiene discapacidad nos dirigimos por la discapacidad. O el que sufre de discapacidad. Este niño que sufre de discapacidad, no vamos a decir: y el niño que sufre de hablar purépecha, y el alumno que sufre de cabello lacio, y nuestro alumno que sufre de ojos azules. No la sufre, tiene ojos azules. Que si tiene ojos azules va a necesitar lentes negros cuando haya mucho sol, pues ¿no? Ahí a lo mejor sí lo sufre, pero le ponemos sus lentes negros y ya no lo va a sufrir. O personas con capacidades diferentes. No tiene ninguna capacidad diferente, tiene una discapacidad. Si tiene discapacidad visual, pues va a necesitar o unos lentes. Si es débil visual, va a necesitar un aumentador de pantalla, va a necesitar un programa NVDA o JAWS para leer su programa, porque tiene una discapacidad visual, no una capacidad diferente, ¿no? Entonces, los invidentes, si ellos son invidentes, pues ustedes serían videntes, ya ni trabajarían. Silentes tampoco, personas con capacidades especiales, pues no. El lenguaje de señas no es lenguaje, es lengua, ya lo veremos después. El lenguaje braille, braille siempre, escríbanlo con mayúscula, es el apellido del inventor. Entonces podemos decir, el término correcto es persona con discapacidad, así lo dice nuestra convención. La convención es el documento rector que nosotros tenemos eh, en cuestión de discapacidad. Tenemos que seguir lo que dice nuestra convención, porque de la convención después está nuestra constitución, de nuestra constitución las leyes federales, luego las leyes estatales, luego los reglamentos municipales. Entonces, nuestra convención es el documento máximo. Nos los tenemos que saber de memoria. Hay que estudiarlo y saber, y nosotros, lógicamente, pues nuestros artículos que eh, tenemos que usar dentro del aula, los vamos a ver ahorita más adelante. Pero el término que nos dice nuestra convención es persona con discapacidad. A lo mejor puedo usar a la mejor persona en situación de discapacidad, ¿no? También intérprete de lengua de señas, que luego dicen traductor, no traduce, interpreta. No va a ser la traducción literal, nos va a interpretar en lengua de señas, sistema braille con mayúscula, ¿no? Entonces, utilicemos los términos correctos y busquemos en nuestras escuelas cómo enseñar estos términos, porque decíamos, como pensemos ese término, quiere decir que es lo que tenemos en nuestra cabeza. Escuchemos este video. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Pero es mi mejor amigo. Y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, pues. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo, Yo no soy mogolita. mutilado o tullido. No me digas. No digo. Yo no soy invidente, cieguita, piti o corta de vista, ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Yo soy una persona ciega, una persona
Igual prefiero que me digáis por mi nombre, o teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Partamos de esta base. Entonces, pues tenemos que utilizar nuestros términos correctos, ¿no? Podrán ir cambiando en diferentes lugares y usarán diferentes términos, pero nosotros tenemos que basarnos en nuestra convención, que es un documento internacional. Entonces, siempre basemos en nuestra convención, siempre hay que aprendernos a leerla muy bien. Hubo muchos documentos, ¿no? Empezaron el programa de acción mundial, ¿no? Ahí en el 82, la Declaración de las Necesidades Básicas para Personas Sordociegas en el 89. Ha habido muchos documentos, muchas reuniones, lógicamente muchos congresos internacionales que se han quedado en diferentes acuerdos, pero la Convención Internacional, que su promulgación fue el 13 de diciembre del 2006, desde el 2006 ya tenemos esta convención para poder nosotros consultarla y ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahí viene toda la recetita de lo que tenemos que hacer. La convención, por cierto, la propuso un mexicano, Gilberto Rincón Gallardo, y fue un trabajo de 5 años. Él decía, porque si hay convención de niños, hay otras convenciones, pero de personas con discapacidad, no. Él siendo el presidente de CONAPRED, ¿no? Va a Nueva York y promueve que se haga una convención, entonces juntan a personas de todo el mundo, todos los que querían participar de cada país y hacen este documento, ¿no? Y en todos esos idiomas, en diferentes, y los que en braille en todos los diferentes medios para que las personas lo, ¿no? Lo entendieran. Gilberto Rincón Gallardo, pues fue un luchador, ¿no? Que en paz descanse. Ahí pongo una foto, ahí estaba, yo vean que si una vez fui joven y tuve el cabello eh, negro, ¿no? Estoy ahí con Graciela Rascón, por cierto, la que les enseñaba el libro de señas, palabras y silencios de Graciela Rascón, Perla Treviño, que es una líder sorda allá en Monterrey, Perla Moctezuma, que daba las noticias, ¿no? Todos los días a las 3 de la tarde, cuando escuchábamos, y ahora haremos un recorrido por la República Mexicana con Perla Moctezuma y Jan Pérez, ¿no? Y se trabajó mucho por toda esta parte de legislar, de, bueno, sacar ideas de qué tenía que tener esta convención. Y Gilberto Rincón Gallardo, pues, fue el líder de toda esta convención a nivel internacional. Y ahí ya viene un cambio de paradigma, ya no era este trato a la persona con discapacidad como enfermo, hay diferentes modelos de ver la discapacidad y estaba este modelo de verlos como enfermos, que era el modelo médico. Primero fue el modelo, ¿no? de prescindencia, que era el modelo donde los veían terrible, ¿no? Es castigo de Dios, mm, y pues se veía como algo muy negativo el tener la discapacidad. Luego vino el modelo médico o rehabilitador. Hay que rehabilitarlo, hay que no ponerle ahí sus prótesis, su aparato auditivo, y se les trataba como enfermos, era un paciente, ¿no? Ya después tuvo que haber cambiado a este modelo social de derechos humanos, y no es un paciente, es un miembro como todos de la sociedad. Entonces, en la convención, ahí define pues, los principios, lo que tenemos que trabajar y, lógicamente, con ya los derechos humanos de todas las personas. En nuestra convención, pues ya establece estos mecanismos, tanto nacionales como internacionales, para llegar a una inclusión. Entonces, todos los países que forman parte de la convención, ¿no? Ahí vienen los artículos, pues lo que tienen que trabajar en común y pues, cómo podemos trabajar también en conjunto. La convención tiene 50 artículos. No las tenemos que aprender de memoria, sí la tenemos que leer. Si nosotros nos dedicamos a la cuestión de discapacidad, pues hay que leer
toda la convención, pero hay artículos muy importantes como el artículo 1, que es el propósito, donde ahí vienen los tipos de discapacidad, ¿no? Definiciones importantes, pero el 5 nos habla de la igualdad y no discriminación. No podemos discriminar a ningún alumno en nuestra escuela. El 8, la toma de conciencia. Todas las actividades que hagamos en nuestra escuela las vamos a justificar con el artículo 8, ¿no? Que hacemos una conferencia, que hacemos una actividad con los niños, que los sacamos tapándole los ojos, que todo eso es artículo 8. Estamos cumpliendo con nuestra convención. A veces parecería, pues, son juegos que hacemos en la escuela. No, es cumplir nuestra convención internacional y es obligación de la escuela participar también en esta convención. Entonces, todo lo que hagamos, hasta para pedir un presupuesto, pues necesitamos conocer nuestra convención, es el artículo 8. El artículo 9 de accesibilidad, ahí nos dice que la escuela, ¿no? Debe de ser accesible, todos los espacios públicos accesibles. Pues hay que pedir recursos. En mi pueblo dicen el que poco pide, poco merece. Pidan, pidan. Y organicemos la kermés, organicemos no una comida, algo para sacar fondos para hacer la rampa, para ¿no? cambiar los apagadores de luz que sean un poquito más abajo, para poner señalética, para que nos sirva para tener materiales para trabajar todo esto que es la inclusión, ¿no? Entonces, ahí todos nuestros artículos de la convención pues, nos van a dar luz a qué actividades tenemos que hacer en la escuela, qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos dentro de la escuela. Y tenemos, pues, principalmente nuestro artículo 24 que habla de la educación. ¿No? El artículo 24 lo tenemos que tener así en la punta de la lengua. Ya después del artículo 33 al 50 nos habla de cómo va a operar la convención. ¿No? Pero con que estemos muy bien hasta el artículo 30, que también es la vida cultural, eso nos interesa mucho en las escuelas, pues, habla de la vida cultural, pues tenemos ahí mucho, mucho que estudiarle para tener las herramientas y darnos ideas de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, leamos nuestra convención. Ahí nos dice la definición de discapacidad, que es muy interesante, ¿no? La definición antes decían que la definición de discapacidad era una minusvalía, eran problemas, eran cosas. Ahora ya sabemos que la discapacidad es un concepto que va a evolucionar, ¿no? Y resulta de la interacción entre la deficiencia de una persona con la barrera. Entonces, trabajemos en nuestras escuelas eliminando barreras. No tenemos que ser tan expertos en discapacidad que si vemos que un alumno con discapacidad visual llega, ay, no es que siempre se estrella con esa maceta. Pues eliminemos esa barrera, quitemos esa maceta de ahí. Es que no, el alumno con discapacidad visual nunca entiende los videos porque como es de pura música, pues entonces expongamos ahí un audio descrito para explicar lo de los videos. No, es que el alumno sordo, como el maestro se voltea el de matemáticas, pues no le entiende muy bien a las matemáticas, pues que el maestro no se voltee, no le dé la espalda para que le lea los labios. Ahí vamos viendo qué barreras tiene nuestro alumno, busquemos qué acciones hacemos para eliminarla, para que tenga, ¿no? en igualdad las condiciones de los demás, que el mismo conocimiento que están recibiendo sus alumnos por un video, por una canción, por un escrito, esa misma información le llegue al alumno según su tipo de discapacidad. Ujú. Entonces, en el uno nos habla de este propósito y ahí nos dice los tipos de discapacidad, ya que no nos hagan bolas, porque oímos de repente muchos tipos de discapacidad y nada más son cuatro tipos de discapacidad. Física, que le llamamos los PMR, persona con movilidad reducida. Claro que hay muchísimos tipos de discapacidad, para eso tenemos la CIF, ¿no? La CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, es un documento, ahí están todos los tipos de discapacidad, pero nosotros sabemos que si se mueve con movilidad reducida, y puede ser algo por el cerebro, puede ser algo por la columna vertebral, puede ser algo muscular, puede ser, pero se mueve con movilidad reducida, tiene movilidad reducida. Entonces, pues eh,
es discapacidad física. Entonces tenemos la física. La mental, la mental no nos damos cuenta a primera vista a lo mejor, pero pues son ahí los trastornos, que puede ser trastorno alimenticio, trastorno del espectro autista, trastorno, ¿no?, de bipolaridad, trastornos, son muchos trastornos, ya los veremos más adelante. Y la discapacidad intelectual, ¿no? Es esta baja de IQ, le costará trabajo los procesos de pensamiento, ¿no? Es intelectual. Y la sensorial, no ve, no oye o no habla. Entonces, podemos ubicar muy bien cuando nosotros vemos a algún alumno, decir cuál de las cuatro tendrá. A veces tiene múltiple atipicidad, puede ser que tenga dos, tres, ¿no?, discapacidades, pero si lo vemos que se mueve con dificultad, pues tiene una discapacidad física. Si lo vemos que le explico y no le entiende bien, es una discapacidad intelectual. Si vemos que no ve o ve poquito, no oye poquito o habla con dificultad, es una discapacidad sensorial. Entonces, usemos siempre ese término. De física a veces le dicen motor, a veces le dicen motriz, a veces nosotros digamos siempre discapacidad física porque así lo dice la convención, ¿no? Aunque a veces coloquialmente, pues cada quien tendrá sus gustos, dirá discapacidad, ¿no? A mí me gusta decir discapacidad motora, discapacidad motriz, siento que la atiende la Peugeot, la Honda, otras agencias automovilísticas. Entonces, discapacidad motora puede ser, pero en nuestra convención, en nuestro documento rector, dice que es física, ujú, mental, intelectual y sensorial. Sepamos que esos son los cuatro. Nos habla también aquí en el 2 que es definiciones de la discriminación, ¿no? Tenemos que saber en qué momento estamos discriminando a uno de nuestros alumnos o entre ellos hay discriminación. Nos habla de los ajustes razonables que tenemos que hacer, ¿no? Nos habla de lo que es el diseño universal y cómo tenemos que trabajar en nuestras escuelas sobre esto. Y nuestro artículo 9 que es muy importante, el artículo 8, perdón, que nos habla del toma de conciencia. Todo lo que hagamos en la escuela para, les decía, de actividades, pues aporta nuestro artículo 8, ¿no?, que es fomentar en todos los niveles educativos, ¿no?, esta actitud de respeto, ¿no?, de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Hay mucho ahí que hacer. Entonces, todo lo que hagamos de crear conciencia, pues estamos abonando al artículo 8. Y el artículo 9, pues es toda la parte de la accesibilidad. Tenemos que trabajar en tener escuelas seguras, escuelas para todos, como decíamos, que abracen al niño cuando llega con discapacidad, que ahí se sienta en un lugar seguro. Todo esto lo justificamos en nuestro artículo 9. Entonces, lean muy bien su convención, busquen todo la información que esté ahí, ¿no? Hay hasta un himno de la esperanza que este, se tocaba y Pablo Peláez lo compuso y decía, todo lo que se recaude, pues que se aporte a todo esto de la inclusión, ¿no? Y les decía que tenemos la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Nosotros, pues, no somos médicos, pero que sepamos que existe un documento donde están tipificadas todas las discapacidades y tienen un número de CIF, un número de clasificación que, ¿no?, tenemos siempre que motivar a los papás de que lleven a sus hijos a que les hagan todos los estudios posibles, las evaluaciones posibles para ubicar perfectamente bien el tipo de discapacidad. Antes no se hacía y entonces alguien con discapacidad a lo mejor auditiva leve, ¿no?, que con algún aparato auditivo hubiera podido mejorar su habla muchísimo. Pues no, yo sabía que no escucha, pero no lo llevé. Pues tienen que hacerle su audiometría y saber, a lo mejor en un oído, ¿no?, tiene una pérdida de un 20% y en el otro de un 80%, pues tomar los restos que tiene de audición con un buen aparato auditivo y pudiera escuchar, ¿no?, ahí bastante. Entonces necesitamos siempre tener a nuestros alumnos con discapacidad, pues, muy bien valorados, porque así sabremos qué discapacidad tienen y buscar mejores estrategias
para ellos. Entonces, denle una ojeadita y no, no nos las tenemos que aprender, pero a nuestra CIF, la clasificación internacional, y ver cómo vamos a hacer en nuestras escuelas para cumplir esta convención, dando un buen trato a nuestras personas con discapacidad, nuestros alumnos, nuestros maestros, y recordemos que en cualquier momentito podemos adquirir la discapacidad y evitar el asistencialismo. Creo que algo que nos pasa mucho a veces en las escuelas ya no tanto es la discriminación negativa. De, yo voy a pasar un video, ¿no ves? Salte de mi salón. Pero lo que a veces nos pasa es la discriminación positiva. Vamos a ver este video. Cinco, te devuelvo 50 y 20. I don't know if you would say the things I do. I don't know, baby, it's your favorite and I shoot you through the heart. Es por ahí, todo recto. It's a slow vibe, baby, it's a slow vibe. 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 ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, focaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda,
porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó, ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Entonces veamos cómo a veces es una línea muy delgadita, ¿no? En qué momento, por querer ayudar, nos pasamos al existencialismo y en el otro momento, por no preguntar, no ayudar, pues discriminamos. Pero es como los papás, ¿no? Tenemos que poner una línea, ¿no? Muy bien, en qué momento, pues voy a ser exigente, voy a regañar y en qué momento tengo que consentir, apapachar. ¿No? Pues lo vivimos en casa, lo vivimos como hijos con nuestros mismos padres. Nosotros ahora que somos la figura del papá y la mamá dentro del aula, pues tenemos que saber en qué momentito sí ayudamos, en qué momentito es su responsabilidad, cuándo lo dejamos que los compañeros lo ayuden y cuándo no, tiene que ser independiente. Entonces, ahí es un camino un poco escabroso, porque tenemos que discernir nosotros muy bien en qué momentito sí cambiamos algo dentro de nuestra forma de enseñanza y en qué momentito el alumno tiene que hacer su esfuerzo. Tenemos que practicar mucho los protocolos de cómo atendemos a las diferentes discapacidades. Veremos después de las diferentes discapacidades por cómo se puede atender, pero que yo sepa que tengo que aprender a saludar con cada una de estas diferencias, ¿no? Tengo siempre que ponerle atención a mi alumno, no al acompañante. ¿Cómo puedo desarrollar una mejor comunicación? ¿Cómo le hago llegar toda la información que quiero de forma accesible? ¿Cómo le voy a retroalimentar o a decirle, ¿me entendiste? Y el alumno siempre va a decir que sí. A ver, ¿qué entendiste? ¿No? Y desde cómo nos vamos a despedir, ¿no? Hasta luego, cuídate. Si es una persona ciega, nos vamos a tener que despedir con su nombre. Fulanito, nos vemos, hasta mañana. Siempre podemos utilizar el verbo ver, el verbo observar cuando hay una persona con discapacidad. Por protocolo, sí lo podemos utilizar. Entonces tenemos que aprender todos los días para tener una cultura, pues tenemos que saber de urbanidad, de modos sociales, del saber estar. Igual en discapacidad tenemos que aprender, ¿no? Sabemos que a veces es difícil. ¿Cómo voy a atender a este alumno? ¿Cómo voy a saludar a los papás de este niño que tienen discapacidad? Pues aprendiendo, aprendiendo, así como aprendemos a saludar en inglés, como aprendemos a saludar, ¿no? A alguien mayor, no saludamos igual a nuestros abuelitos que saludamos a nuestros compañeros, ¿no? Hay formas distintas. Entonces, el protocolo nos va a ayudar a ser, pues, los mejores anfitriones dentro del aula. Recordemos siempre que hay discapacidades leve, moderada, severa y profunda, pues va a ser muy distinta la atención, ya lo iremos viendo. Pero pues siempre si tiene discapacidad física, hablemosle a la altura. Si tiene discapacidad visual, ofrezcamos nuestro hombro para llevarlo. Si tiene discapacidad auditiva, pongamos un intérprete. Entonces necesitamos hacer toda esta comunicación y todo este buen trato. Siempre, siempre preguntemos, ¿necesitas ayuda? Si nos dicen que no, pues está bien. Si nos dicen que sí, entonces preguntemos cómo, porque les decía, hay muchísimas discapacidades, de todas esas hay leve, moderado y profundo. De todas ellas depende cómo los acostumbraban en la familia, depende de sus habilidades, depende de muchos factores. Entonces, cada quien va a querer que lo ayudes de una diferente forma. Entonces, siempre pregúntenle cómo te ayudo.
y después sigan cada indicación. Ah, no, es que yo estoy acostumbrado a ayudarlos así. Sigan la indicación de la persona y si ustedes conocen una mejor forma, díganle, a lo mejor les sirve y si no, no, así no quiero, yo quiero que me ayudes así. Seguimos su indicación porque la persona con discapacidad, pues tenemos que hacer que se sienta cómoda. Entonces hay que respetar todo este protocolo, ¿no? Sus conductas, sus costumbres, ¿no? Que utilizan, decíamos, desde los términos correctos, no decirle el paralítico, el lisiado, el enfermito de los ojos, ¿no? Capacidades diferentes. Se usa mucho los enfermitos, el mongolito. Mongolito porque parece a las personas de Mongolia por sus ojos rasgados, por que está más chaparrito. Pero imagínense que en Mongolia naciera un niño y la mamá llorara y dijera, no, mi hijo me nació mexicanoide, ¿no? Prieto, gordo y pobre. Pues no nos gustaría para nada, no nos representan esas palabras, ¿no? Igual, pues no representan que tengan, ¿no? características de algunas personas. Entonces, cuidemos mucho ese lenguaje, más cuando vamos a tener eventos y cuando vamos a tener eventos, a veces ya no sabemos, y más si es el 3 de diciembre, y que están estas personitas con nosotros y estos niñitos especiales, no. ¿No? Y los alumnos normales les cantarán una canción a los sorditos en lengua de señas. No, cuidemos. No hay persona normal y anormal. ¿No? Hay persona con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Y tampoco decir es que padece de discapacidad. No sabemos si la padece o no, tiene la discapacidad. Cuando vamos a tomar las fotos, desde pues, ver cómo vamos a poner a los niños que tienen movilidad reducida, dónde vamos a poner a las personas con discapacidad visual que siempre salen volteando a otro lado. No, díganle, aquí, aquí, donde oyes mi voz, voltea para acá. No les dicen y siempre las personas con discapacidad se quejan y dicen, oye, pues es que me dicen que en todas las fotos salgo viendo para el otro lado o siempre, ¿no? Eh, me tapan porque pues estoy en silla de ruedas y pues nada más me sale por ahí la cabeza. ¿No? Entonces tratemos de ir creando todos estos protocolos dentro de la escuela. Si son personas sordas, hacerle la seña aquí en esta cámara primero, aquí, después en esta, porque pues también como no escuchan aquí, aquí, ¿no? Cuando tomaron la foto, pues ya estaban o peinándose o volteando para el otro lado. Entonces tener cuidado en esos detallitos a veces tan sencillos que nos tienen que firmar un documento. ¿No? Y es persona ciega y aquí a ver cómo le firmas, cómo le... Pues veamos nosotros estas estrategias que vamos a utilizar para firma con esas luego llaves de los hoteles o una tarjeta de crédito vieja que ya se venció, que le cortan ahí el pedacito y queda una guía para firma para una persona ciega, ¿no? Para una persona también con discapacidad intelectual o ciega, pues darle en braille lo que va a firmar es una muy buena atención. Si van a entregar diplomas y le van a entregar un diploma a un alumno con discapacidad visual, pónganselo en braille, ¿no? Ya veremos después, el braille es muy sencillo. Pónganle, ¿no? El nombre en braille, pues va a ser una atención excelente para la persona. Y cuando hagan sus eventos, hacemos el evento en las escuelas de todo, el de Navidad, el de fin de año, el de la madre, el de... Y no tomamos en cuenta que luego viene la mamá con discapacidad, la abuelita con discapacidad o nuestros alumnos. Siempre cuando tenemos un auditorio, vamos a sentar a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, con discapacidad intelectual y con discapacidad visual, siempre cerca de la salida, para cualquier emergencia que sea fácil salir. Entonces, las personas con discapacidad física, los PMR, persona con movilidad reducida, apartarles un lugar enfrente y que se sienten con su acompañante. No nada más aquí enfrente todas las sillas de ruedas y sus acompañantes atrás. Hoy es el día del abuelo y dejan a todos los abuelos enfrente y pues quieren estar con los nietos, con sus hijos. Entonces, la persona en silla de ruedas dejan el espacio, lo pueden marcar, hasta imprimen este logo que es el de discapacidad física, lo imprimen y la hoja la ponen en el piso, que sepa que ahí se pone y junto ponen una sillita, que sepa que se sienta con su acompañante. Entonces, hay que tener esas atenciones de qué es lo que vamos a hacer, el evento que vamos a hacer, pues preguntemos cuántas personas con discapacidad física vienen y las ponemos al frente, ¿no?
dejamos el espacio para autoridades, que después ahí están las personas con discapacidad, se sientan enfrente y luego te puedes mover porque ya llegó el secretario, te puedes mover porque la subsecretaria, no sé qué. Dejen el lugar para autoridades y el lugar para personas usuarias de silla de ruedas, personas con discapacidad intelectual, les digo, cerca de la salida, este es el logo de discapacidad intelectual, y personas con discapacidad visual también cerca de la salida, por si quieren ir al baño, si quieren contestar el teléfono no tengan que cruzar, ¿no? Por todas los asientos. Y las personas con discapacidad auditiva siempre las van a sentar enfrente de la persona que va a hablar y le van a poner siempre su intérprete de lengua de señas mexicana, ¿no? Y los van a sentar enfrente. Luego los sientan, ¿no? De este lado y el intérprete lo ponen del otro y tienen que estar volteando. El intérprete siempre debe de estar junto a la persona que va a hablar. No puede el maestro de ceremonias hablar del lado izquierdo y el intérprete lo ponen del lado derecho, pues todo el mundo va a voltear a ver al intérprete. Entonces, ¿para qué quieren un ponente, ¿no? Si todos están volteando al otro lado. El intérprete de lengua de señas siempre debe de estar cerca de la persona que va a hablar y se puede mover si habla uno de un lado y después se puede mover si va a haber otras palabras del otro lado, ¿no? Pero organicemos en el protocolo de nuestro evento, pues que todo sea aquí para que el intérprete no tenga que estar moviéndose. Que si vamos a poner un video, pues hay un foco. Luego apagan todas las luces y el intérprete ya no se ve, porque van a poner un video, pues ya no se enteraron. Si van a hacer el video, pongan con subtítulos, pónganlo con su intérprete ya de lengua de señas, con su audio descrito. Si hay un momento de silencio, se oiga una voz, no, al final dice, se ve un amanecer, ¿no? El sol está saliendo, se ven unas montañas al fondo. Pues hay que explicarle a las personas que tienen discapacidad entonces, visual, ya hagan su video incluyente, ¿no? Entonces, preparemos nuestros eventos porque siempre a la hora del evento y le dan el micrófono a la persona sorda, dicen, no, pues a mí no, te lo tienes que dar al intérprete que tiene que estar sentado enfrente para que vea mi lengua de señas. Les dan el diploma a alguien con movilidad reducida y ahí lo están subiendo, cargando con la silla de ruedas. Pongan su rampa, ¿no? Ojalá escojan algún lugar para su evento que tenga rampa y si no, pues la ponemos en ese momento de maderita, de a ver cómo. Pero hagamos todas nuestras actividades escolares, no nada más tengamos o no alumnos con discapacidad o padres de familia con discapacidad, vayan creando la conciencia porque todos estos participantes que están aquí cuando organicen un evento, ya ustedes sirvieron de ejemplo de cómo se organiza un evento accesible. No, pues es que nunca ponemos intérprete porque pues no viene nadie. Pues en el video pongan un intérprete, este, para que se sepa que se necesita, que están trabajando para todos. Entonces siempre poner los subtítulos, los intérpretes, y luego cuando van a entregar los diplomas, los reconocimientos, les entregan algo enorme al que tiene movilidad reducida, o le dan el diploma y no tiene las manos, que suba con alguien, ¿no? Y que pueda recibir su reconocimiento, su diploma que ustedes le están otorgando, porque siempre en los eventos ahí nos damos cuenta que no tenemos esta cultura de inclusión. Pues vemos que hay diferencias, pero hay que adaptarnos, ¿no? Y pues tenemos todo para poder ir trabajando en esto de la inclusión. Entonces, lean su convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, revisen la CIF para que conozcan los tipos de discapacidad y vamos viendo cómo hacer todos nuestros eventos ya con inclusión, nuestra escuela con inclusión, para capacitarnos todos los miembros de la comunidad educativa. Pues un gusto y pues sigamos aprendiendo. ¿Mm? Hasta luego.